Buenas noches, bienvenidos a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un politólogo por la Ibero, maestro en estudios latinoamericanos por Oxford, fue jefe de la oficina de la Presidencia de la República con Enrique Peña Nieto, fue también secretario de Educación Pública y es ahora candidato a diputado por el Partido Revolucionario Institucional. Se trata de Aurelio Nuño, a quien le doy la más cordial bienvenida. Al contrario, René, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Empecemos por el principio. Hiciste una especie de pausa. Te retiraste de la política durante 5 años, hiciste una pausa académica en Harvard. Así es. Y ahora te reintegras. ¿Por qué el retiro y por qué el retorno? Mira, primero, René, perdimos en la elección en 2018 por un margen muy amplio. El presidente actual de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ganó de manera contundente esa elección. Yo en ese momento coordiné la campaña de José Antonio Meade y en ese momento no fui, decidí, alguna vez lo comentamos, decidí no ir a ninguna otra candidatura. No traer paracaídas. Mira, desde mi óptica, quien está involucrado plenamente en una campaña, particularmente quien es coordinador, tiene que seguir el mismo camino que un candidato. Entonces, no era escenario para mí tener candidaturas. En fin, se pudo haber tenido, pero ese no era un escenario. Y entonces, después de una derrota de ese tamaño, y sin tener de manera inmediata, por decisión propia, un espacio político, decidí que era un momento de tomar una pausa y de hacer una reflexión. Poder hacer una reflexión pausada, calmada, sobre lo que había sido nuestro gobierno, lo que había sido el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, donde siempre estaré agradecido con él. Tuve el honor de ocupar posiciones muy importantes. ¿Relevantes? Entonces, era muy importante poder hacer un balance, como te decía, pausado, calmado, en donde pudiéramos, de mi parte, hacer un balance de qué hicimos bien, qué hicimos mal. Y en ese contexto tuve la enorme fortuna de que fui invitado por la Universidad de Harvard como profesor invitado. Me invitó a la Escuela de Educación. Primero iba por 1 año, pero después nos entendimos bien y terminaron siendo 4 años completos allá. Estuve impartiendo varios seminarios y conferencias sobre temas de política educativa. Estuve haciendo una investigación que culminará con un libro que espero se publique entre finales de este año a principios del que viene. Es un libro, digamos, tiene investigación detrás, es un libro más de corte académico sobre política y educación. La academia siempre ha sido algo que me ha gustado mucho. Está, te diría, muy cercana a mí. Mi mamá es profesora investigadora de la UNAM, lleva 46 años en la UNAM, ella es antropóloga y historiadora, se dedica a temas de historia de la ciencia y siempre he estado muy conectado con el medio académico. Yo mismo tuve la oportunidad de hacer un posgrado. Entonces fue una etapa extraordinaria, en donde pude involucrarme de lleno en los temas académicos, pude hacer mi investigación, pude dar clases, que es algo que me gusta mucho, y pude hacer esa pausa, que era muy importante. Ahorita vamos a regresar a una parte de tu respuesta que me llamó poderosamente la atención. Pero ahora regresas, estás en el lugar 9 de la 5ª circunscripción como diputado plurinominal por el PRI. En el 2021, en esa circunscripción, el PRI logró meter 11. Así es. Estás en la rayita. Si no eres diputado, ¿qué pasa contigo? Bueno, eso ya... Mira, yo estoy seguro que seré diputado. Yo estoy convencido de que se tendrá un resultado muy importante en esta elección. Estoy seguro de que la coalición va a ganar, de que Xóchitl será presidenta y particularmente de que a mi partido le va a ir muy bien. Decidí regresar, René, porque después de este periodo dedicado a temas académicos, tomé plenamente, digamos, la convicción de que mi pasión está en la acción, de que mi pasión está en la política, está en participar en la República. Tú dices, mi pasión está en la política y en la participación en el sector público, en la actividad pública. Ahora, tú dices que estás seguro de que vas a entrar, pero
llegado el caso, es decir, ¿seguirás en la política aunque no seas diputado? Sí, mira, yo tengo una convicción, René. Primero, yo estoy convencido de que el resultado será positivo y de que podré estar en la Cámara, podré estar con mi partido. Estoy muy agradecido con el presidente de mi partido, con Alejandro Moreno, por la oportunidad que me está dando. Y estoy muy, muy agradecido con mi partido, con el PRI, que es un partido que históricamente, desde mi forma de ver, ha tenido dos grandes cualidades. Construir instituciones, te he estado leyendo, te he estado siguiendo, porque quiero entrar yo en varios capítulos de lo que has venido diciendo. Primero, en 2017, en agosto, Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del PRI, te incluyó en su quiniela. Estabas tú, estaba, descontó a Luis Videgaray, que se había dado él mismo de baja, pero te incluía como un probable precandidato presidencial. ¿Cómo es posible que después de haber tenido los cargos que tuviste, de haber sido nominado como precandidato, regreses a una posición en un órgano parlamentario que parece un erradero? No, René. Para mí, la política, en primer lugar, la política no solamente es mi pasión, me parece que es una de las acciones humanas más importantes que existe. Poderte dedicar a la política, poder dedicar tu tiempo a la construcción de instituciones, a la vida pública de la República, es un gran honor. Desde mi óptica, ese sentido de lo público que se tenía en la vida republicana en Grecia, en Roma, que después se recupera en el Renacimiento y que continúa en la Ilustración, me parece fundamental. Yo me identifico con ello, estoy plenamente apegado a ello. Entonces, el poder estar en el servicio público y ser parte de la vida pública y trabajar por las instituciones que nos pueden dar a todos libertad, en el sentido de la libertad republicana, me parece que es un gran honor y un gran privilegio, y la política se hace desde muchísimos lados. Se hace en el Poder Ejecutivo, donde yo he tenido mayor experiencia, pero por supuesto que se hace también en el Poder Legislativo, y el Poder Legislativo es un poder vibrante. Por supuesto que en ocasiones es convulso, porque hay debates, porque ahí chocan distintos puntos de vista, porque hay una representación completa de una república tan diversa y plural como es la de México, pero no al contrario, yo estoy encantado. De hecho, a mí me hubiera gustado tener la oportunidad de ir al Parlamento mucho antes de lo que me está tocando. Lo que pasa es que los caminos de la vida pues son azarosos y me tocó más bien ir desde muy joven a posiciones en el Poder Ejecutivo, y ahora tengo la oportunidad de ir al Poder Legislativo, y eso me tiene no solo contento, sino increíblemente entusiasmado, René. Ahora, me decías que necesitabas hacer una pausa después de la contundencia de la derrota que tuvieron y pensar qué habían hecho bien, qué habían hecho mal en el gobierno y en el partido. ¿Qué hicieron bien en el gobierno? Mira, primero, yo creo que son dos temas centrales, hablando de los temas más importantes. Lo primero fue el Pacto por México. Cuando tú lo analizas, en un tiempo, René, no solo en México, en todo el mundo, en donde vivimos una gran polarización. En la política siempre hay polarización, pero hoy estamos viviendo un momento de una polarización muy aguda, en donde estamos viendo el surgimiento de populismos, en donde la estrategia política del populismo es la polarización. Hay muchas razones de por qué en todo el mundo está surgiendo. Esto lo podemos platicar, pero para no desviarnos ahorita, eso es un hecho. Entonces, cuando tú estás en un mundo en donde crece la polarización y se vuelve casi imposible o muy difícil, no solo en México, en todo el mundo, lograr acuerdos, el haber logrado el Pacto por México, que fue un gran acuerdo de las tres principales fuerzas políticas del país, electas democráticamente, es un acierto político extraordinario. Un acierto político del presidente Enrique Peña Nieto y, por supuesto, de todos los que participaron, de los líderes del PAN, del PRD, del PRI y de quienes tuvimos el honor de participar. Concluyo, pero porque es bien relevante. Piensen incluso en México, cuando
Finalmente llegan los gobiernos divididos como parte de la transición a la democracia. En el año de 1997, por primera vez en México en muchas décadas, el presidente de la República, el partido del presidente de la República deja de tener mayoría. Eso se llama, así se le conoce al gobierno dividido, cuando el presidente no tiene mayoría. Sí. El Ejecutivo en unas manos, el Legislativo en otras. Y eso continuó hasta el año 2018. Y del año 97 al año 2012, que es cuando se hace el Pacto por México, fue imposible que se aprobaran grandes reformas en el país. Porque no había mayoría. Y eso se rompió ahí. Ay, déjame interrumpirte por claro, dos razones. Sí, claro. Tú me estás contraponiendo a lo que es la política popular con la política cupular. El Pacto por México era un acuerdo cupular con las direcciones de los partidos que bajaban los acuerdos a las fracciones parlamentarias, a los grupos parlamentarios, y ahí se votaba. No fue, y tú lo ves como un acierto, déjame verlo yo como un error. No fue un error impulsar la política cupular a costa del debate público. Bueno, primero, el acuerdo fue un acuerdo con los partidos y con sus representaciones parlamentarias. Pues era el poder democrático representado en los congresos. O sea, y déjame darte un ángulo distinto, porque por favor. Conozco una de las críticas que se le han hecho al pacto, por ejemplo, es que en la construcción de este pacto no se invitaron para construir esas reformas a algunos de los interesados o de los poderes que fueron regulados por el pacto. Y me parece que esa es una visión errónea. Fíjate, el pacto primero fue un acuerdo entre las principales fuerzas políticas electas democráticamente. Eso es bien importante. O sea, no era un acuerdo con poderes que no tuvieran una representación popular. El Pacto por México no fue un acuerdo en donde estuvieran otros organismos como sindicatos o como empresarios que tienen evidentemente su valor y tienen su poder y tienen su peso. Pero aquí se trataba de los poderes electos democráticamente, que esa es una parte esencial de la democracia. Y era un acuerdo entre la gran mayoría de ellos. El PRI, el PAN y el PRD en ese momento, en esa votación, en una elección democrática, entre los tres partidos había una representación de más de 2/3 partes de las cámaras. Y era muy importante, René, porque en esa crítica se decía, bueno, por ejemplo, ¿por qué no incluyeron al sindicato de maestros en la reforma educativa? ¿O por qué no incluyeron a los monopolios que regularon en la reforma de telecomunicaciones? ¿O por qué no incluyeron a los grandes contribuyentes en la reforma fiscal? Bueno, porque precisamente lo que estaban haciendo esas reformas era poder evitar que esos poderes fácticos controlaran las instituciones que los deberían de regular. Y eso era lo que sucedía. El sindicato de maestros, por eso se hablaba de recuperar la rectoría del Estado en la educación. El sindicato de maestros, los líderes del sindicato de maestros tenían controlada la administración de la educación de este país. Controlaban la vida profesional de los docentes y tenían un interés que iba en contra del interés de las niñas y de los niños del país. Pero, y aquí había una construcción democrática que construía unas nuevas instituciones. Entonces, al contrario, creo que el valor del pacto no solamente es el acuerdo entre los distintos actores políticos y democráticos, tiene el pacto una segunda virtud, que es un acuerdo puramente de quienes son electos democráticamente, precisamente para regular uno de los mayores problemas que tiene México y muchos otros estados democráticos en el mundo, que es la penetración de intereses particulares sobre las instituciones del país. ¿Tú dirías que el Pacto por México es el antecedente de la actual coalición, Corazón y Fuerza por México? Yo creo que son cosas distintas, pero yo creo que sin duda la experiencia del pacto de alguna manera me imagino que ayudó a esta construcción. Es decir, ya existía una experiencia
distinta, porque el pacto no fue una coalición electoral, fue una coalición de gobierno, pero existía, que son dos cosas muy, muy distintas, pero hubo una primera experiencia que es positiva. Me parece que es otra de las cosas positivas del pacto. Va dejando huella de lo importante que es dialogar y construir entre los actores políticos. Es que la otra cara de este asunto, decían que con el pacto lo que habían llevado a cabo era una política de canje de reformas. Hay reformas que prosperaron, hay reformas que no prosperaron, canjeaban reformas, desarrollaban la política de cuotas y de cuates y fomentaban la corrupción. Eso no es cierto. Pregúntale a Emilio Lozoya. No, pero mira, ese es el mejor ejemplo, René. Acusaron precisamente de que supuestamente había habido sobornos para los temas del pacto. No está probado. No lo han podido probar porque es falso. Eso no es cierto. Y ahí están las pruebas. O sea, hubo alguien que acusó, es decir, en todo un tema ahí, un entramado, pero pues está claro que eso no fue cierto. Morena, no hay una sola prueba al respecto, una sola. Porque es falso, René, es falso. El pacto se construyó como un acuerdo entre las principales fuerzas democráticas en una agenda en las que estábamos de acuerdo. Y era una agenda fundamental para el país y que era una agenda, claro, muy dura, muy complicada, porque precisamente lo que hacía el pacto era darle una fuerza democrática al Estado mexicano que no tenía. En el 2021, Mario Delgado decía por parte de Morena que el Pacto por México había sido una conspiración para la privatización y el saqueo. ¿Qué le respondes? Mira, yo creo que esa declaración dices que es en 2021, ¿no? Se cae sola. Mario Delgado fue parte del Pacto por México. Mario Delgado en ese momento era senador por el PRD y Mario Delgado estuvo en muchas reuniones del Pacto por México. Mario Delgado votó a favor de las reformas del Pacto por México. Entiendo la declaración de Mario, a quien le tengo aprecio, nos conocemos de mucho tiempo atrás, pero entiendo la declaración de Mario pues al calor de su nueva posición. Hoy fue presidente de Morena y es coordinador de la campaña presidencial actual. Te reitero, le tengo aprecio personal, nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero es una declaración que se entiende en el contexto electoral y en su nueva posición. Pero pues la realidad es totalmente distinta. Él participó en el pacto, él votó esas reformas. Ya, muy bien. Vamos a seguir con la entrevista, pero déjame ir primero a una pausa. Estamos ya de vuelta con Aurelio Nuño, quien se postula como diputado del PRI a la Cámara de Diputados. Me decías, te interrumpí yo, que ves como un acierto el Pacto por México. ¿Cuál fue un error de la administración? Mira, lo decía en otro momento. Yo creo que uno de los principales temas que nos falló, y además aquí me gusta hablar en primera persona, ¿no? ¿O en plural, como lo haces? Pero hay cosas que en plural, yo creo que cuando uno reflexiona sobre lo que creo que está bien, pues es claramente una construcción en equipo. Los errores también, pues muchos los cometemos, pero cuando uno habla de los errores es mejor empezar por uno mismo. Yo, en mi opinión, creo que el principal error, René, es que esto que estamos platicando, no tuvimos la cercanía suficiente con una parte importante de la población de nuestro país, de poderla explicar con la fuerza, con la convicción, con la claridad con la que lo debimos de haber explicado. Y creo que en parte yo creo que pudimos haber tenido una narrativa más fuerte,
mejor puesta para poder explicar, pero también creo que una mayor cercanía. Creo que eso funciona. Déjame ponerte un ejemplo, porque además creo que esto en algunos momentos lo pudimos cambiar, y cuando se pudo cambiar hubo resultados. La reforma educativa era una reforma, es una reforma que siempre fue popular, es decir, siempre tuvo un alto nivel de aprobación entre la población y también entre los maestros. Quienes se oponían eran los líderes sindicales. Pero cuando cuando salgo de la oficina de la presidencia y llego a la Secretaría de Educación, la reforma educativa tenía más o menos, la aprobaba el 50% de la población y el otro 50% no. Estaba mitad y mitad. Y lo que encontramos es que faltaba muchísima información sobre qué era la reforma educativa, cómo sucedía, qué pasaba, y necesitaba incluso tener mayor presencia en el debate público. Y entonces, algo que yo hago y que hago, en primer lugar, para poder abrir un debate abierto, totalmente abierto, un intercambio de ideas con los docentes, con los padres de familia y particularmente con los alumnos, empiezo a recorrer las escuelas del país. Sí, cada semana. Cada semana estaba prácticamente diario en alguna escuela del país, tempranito en las mañanas, los lunes hacíamos honores a la bandera, pero en fin, estaba prácticamente todos los días. Comunicación, una narrativa y cercanía les faltó. Sobre todo la narrativa. Yo, por ejemplo, yo creo que los equipos de comunicación, es decir, los profesionales de la comunicación que trabajaron en el gobierno del presidente Peña eran de primer nivel y hicieron un gran trabajo. Yo creo que era más un problema de narrativa y de mayor cercanía y directa, política con la población, explicando las cosas. El ejemplo que te ponía, no abundo mucho en ello, pero digamos, la estrategia de haber estado recorriendo las escuelas, hablando con los docentes, hablando abiertamente con los padres de familia, con los alumnos, explicando la reforma, ir a todos los programas, a los debates, hablar, explicar, estar en la controversia, no temerle al debate, a la controversia, a ser atacados, al contrario, poder estar en ese diálogo, tuvo resultados muy importantes. Cuando dejamos el gobierno en 2018, la reforma educativa tenía 70% de aprobación. Ganaste 20 puntos. Ahora, curiosamente, regresas a hacer política a través del PRI, sí, cuando muchos compañeros del gabinete en el cual tú estuviste se están saliendo. Es decir, ya no está Miguel Ángel Osorio Chong, ya no está Claudia Ruiz Massieu, no era miembro del gabinete, pero tampoco está Erubiel Ávila, no está Carlos Ramírez Marín, que también fue compañero tuyo en el gabinete. ¿Cómo es que regresas cuando pareciera ser que el PRI va a la baja? Pierde posiciones, su dirigencia no está acreditada, juegas con un alto riesgo. Bueno, primero, yo no comparto la opinión de que la dirigencia no esté acreditada. Al contrario, yo creo que esta dirigencia y el presidente del partido, Alejandro Moreno, han hecho un trabajo en el que han logrado, en primer lugar, sortear una persecución desde el poder brutal. Y lo hicieron con una gran firmeza y lograron construir hoy una alianza y después una candidatura como la de Xóchitl, que es una candidatura creciendo, altamente competitiva, el mejor perfil que podía haber, y en una alianza que ha sido muy difícil sostener por los embates que ha tenido y que ahí está. Entonces, yo creo que es una dirigencia plenamente acreditada. Segundo, yo veo en el partido, es un partido de ya casi 100 años, fue el 95 aniversario del partido, el 4 de marzo pasado, y con el desgaste de todos estos años, yo veo un partido en recuperación. Y yo veo un partido con el que yo me identifico plenamente, un partido al que quiero, un partido al que admiro, un partido en el que quiero estar. Y particularmente, como lo decíamos hace un momento y lo has visto en las entrevistas que he dado, es un partido que tiene dos grandes virtudes históricas, que no son menores y que se relacionan con esto de lo que hablábamos del pacto. Es un partido
que ha construido instituciones, pero que las ha sabido reformar, no destruir, sino reformar, con el paso, con los cambios económicos, con los cambios geopolíticos, con los cambios digamos, de la población. Ha sabido adecuar esas instituciones. Híjole, a ver, una y otra vez. Y esas dos tradiciones para mí son muy importantes. La tradición de construir instituciones es una tradición plenamente republicana y la tradición de reformarlas es una tradición de modernización. Y yo me identifico con una visión republicana, pero modernizadora. Fíjate qué curioso. Cuando ustedes regresan al poder, 2012, una de las argumentaciones son: roban, pero saben gobernar. Y creo que el gobierno de Enrique Peña Nieto duró fundamentalmente, fue un sexenio de 2 años. Lo acaba Ayotzinapa, del asunto del cual todavía no logramos remontar el día de hoy, y lo acaba la Casa Blanca. Entonces sí, en efecto, es un partido que ha logrado crear instituciones, reformar instituciones, pero también corromper. Mira, yo creo que aquí hay dos temas. Primero, la corrupción no las hacen las instituciones. La corrupción tiene nombre y apellido. Y me parece que es fundamental tener instituciones fuertes, sólidas, para castigar la corrupción, para castigar la impunidad. Uno de los grandes problemas que hace muy débil al Estado mexicano y a la República Mexicana, en su sentido republicano, es la impunidad. Es la impunidad y la falta de Estado de Derecho, la penetración de intereses privados en lo público, que es lo que te decía que fue tan importante en el pacto. El pacto construyó instituciones que le ponían un límite a la penetración de los intereses privados sobre el interés público. Que los monopolios no controlaran a sus reguladores, al contrario, que tuvieran que enfrentar reglas de competencia económica fuertes, sólidas, porque hay una institución del Estado, de lo público, que está velando por el interés público, por la libertad de participar en los mercados, por la libertad de tener un mayor acceso a bienes y a servicios de alta calidad, en lugar de que estuvieran capturados para concentrar más. El valor de lo público, construir instituciones como el servicio profesional docente para que los maestros se pudieran profesionalizar y por lo tanto los niños pudieran realmente aprender y no estuvieran tomados por el poder particular y privado de los líderes sindicales que utilizaban su control sobre la vida profesional de los docentes para movilizarse políticamente, ya fuera por votos o por protestas, y con ello tener poder. Hay que fortalecer al Estado para tener lo público, cuidar lo público sobre estos intereses privados, y eso hizo el pacto. Y me parece que por eso es tan importante esa construcción de instituciones. Y quienes fallan tienen nombre y apellido. Y por eso es tan importante que mientras mayor fortaleza tengan las instituciones, mejor vamos a poder hacer las cosas. Y por eso, déjame concluir con esto, René. Por favor. Para mí, poder estar en un partido como el PRI, que tiene esta tradición de construcción de instituciones y reformarlas, en este momento es fundamental. Porque tenemos que construir las instituciones del siglo XXI. En mi opinión, las instituciones del siglo XXI tienen que orientarse a generar grandes ámbitos de libertad para las mexicanas y los mexicanos. ¿Qué significa esto que puede sonar un poco abstracto? Que todas las mexicanas y los mexicanos tengamos todos los instrumentos posibles para vivir la vida que queremos vivir. Hoy, muchísima gente en este país no vive la vida que quiere vivir. Y no por su culpa, sino porque no tienen los instrumentos para lograrlo. No hay seguridad. Tú no puedes ser libre si sales con miedo a las calles. Tú no puedes ser libre plenamente si no tienes una buena educación que te permita tener todas las herramientas para tomar el camino que quieras. No puedes ser plenamente libre si no tienes vacunas, si no tienes medicinas, si no tienes acceso a instituciones de salud de primer nivel. Hay una... Espérame, déjame interrumpirte ahí porque ya me respondiste ampliamente. Sí. La legitimidad de la dirección, la importancia de preservar instituciones, pero no me has dicho qué piensas de aquellos compañeros tuyos de gabinete que dijeron no más PRI. Yo lo respeto, mira, yo creo que cada quien tiene aquí su punto de vista, yo lo respeto, muchos de ellos son amigos míos y yo tengo mi propia opinión. Y en mi propia opinión y en mi propio camino, yo lo que quiero hacer es construir en mi partido.
Yo creo que es un gran partido, yo estoy feliz de poder contribuir, yo creo en este PRI que construye instituciones, en este PRI que las reforma, creo en un PRI como un partido que por un lado está a favor de la libertad económica, del libre comercio, pero que ve también que la libertad se ejerce con un Estado fuerte, un Estado democrático pero fuerte, que tiene la capacidad de dar educación de calidad, salud de calidad, seguridad. Ese es el espacio donde yo me conecto, con el que yo me identifico y donde yo quiero hacer política. ¿Se equivocan los que se fueron? Mira, yo creo que cada quien, eso lo deberán de responder ellos. Cada quien ¿Pero tiene cómo te lo explicas tú? Digo, tú has cada sido... quien tiene su historia, cada quien tiene sus razones. Yo las respeto, yo te doy las mías. Y para mí es fundamental estar en mi partido. Yo no me veo en ningún otro lado. Yo me veo en mi partido, yo me veo en el PRI, yo me veo haciendo política dentro del PRI, de este PRI, de un PRI que reforma instituciones, de un PRI que construye y reforma instituciones, de un PRI que tiene como punto central la libertad, que trabajamos para que la libertad se pueda expandir al interior de nuestro país y que México sea un país vibrante. Vamos. Ese PRI es con el que yo me siento identificado y es donde yo quiero hacer política. Vamos sobre Aurelio. Si no me equivoco, tú me Sí. corriges. Para mi gusto, tus padrinos políticos son Enrique Jackson, Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto. Enrique lamentablemente ya falleció. Así es. No te voy a pedir tu opinión En paz sobre él. descanse. ¿Qué piensas hoy de Luis Videgaray? Bueno, yo te digo, de Enrique Jackson tuve la fortuna, no me lo preguntaste, pero lo digo, Sí. la fortuna de que fuera mi primer jefe. Trabajé con él cuando él era el líder del PRI en el Senado de la República. Yo era muy joven, yo Sí. estaba terminando la carrera en ese momento. Y me parece que fue un político excepcional. Un político de gran experiencia, de una gran inteligencia, de una gran madurez. Un hombre culto y un hombre precisamente en esta tradición de construir instituciones. Un hombre que siempre buscaba hacer acuerdos, que buscaba construir, no destruir. Un hombre de palabra, un hombre de un gran oficio. Yo aprendí muchísimo con él, lo extraño mucho, lamento mucho su partida, porque creo que fue una partida temprana. A la fecha, previo antes de que él muriera, yo estaba viviendo en Harvard dando clases, pero cuando venía a México lo veía, hacíamos Zooms. Para mí siempre su opinión fue muy importante. Siempre tuve el privilegio de tenerla cuando tuve cargos importantes en la presidencia, en la SEP. Cuando fui secretario de Educación, don Enrique Jackson era diputado y Así tuvimos es. la fortuna de trabajar de manera conjunta. Así es que no puedo tener mejor opinión de él y mayor agradecimiento a él por haberme encaminado en la política y por haber tenido la fortuna de convivir con ellas. Luis Videgaray. Uno de los hombres más inteligentes que he conocido, un hombre brillante, un hombre al que también le tengo mucho aprecio. Soberbio. No, brillante. Es un hombre brillante, con una formación extraordinaria académica, con un gran sentido de lo estratégico, un hombre muy eficaz y que yo creo que, en mi opinión, construyó e hizo mucho para México. Enrique Peña Nieto. Extraordinario, uno de los mejores políticos que he conocido en mi vida, en mi opinión uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestro país, un hombre con una gran capacidad de conciliación y de negociación política. Gracias a eso se pudo hacer el pacto. Un hombre con una gran inteligencia, también con una gran cultura, con una capacidad de saber entender al otro y de ponerse en los zapatos del otro y saber dialogar y saber construir. Y también siempre, siempre, siempre buscando cómo construir y no cómo destruir. Es alguien a quien yo le tengo también mucho reconocimiento y aprecio. Ahora, cuando pasaste a ser, digo, porque has tenido funciones importantísimas, más visibles unas que otras, ya decía yo, coordinador nada más y nada menos que de la oficina de la presidencia, secretario de Educación, coordinador de la campaña de José Antonio Meade. Cuando fuiste coordinador de la campaña, tuviste un intercambio fuerte con Andrés Manuel López Obrador de tweets hacia finales de 2017. Él te incluyó, obviamente, dentro de la mafia en el poder, pero tú decías que él tenía el monopolio de las ocurrencias y lo calificabas de autoritario, cínico y, ya dije, ocurrente.
¿Qué piensas hoy de él? ¿Lo mismo? Mira, eso fue en el contexto de campaña. Sí. Yo creo que... Estoy hablando de diciembre del 17. Exactamente. Es cuando empezamos, yo me voy como coordinador de campaña, precisamente en ese momento, y entramos en las campañas. Déjame hacer una reflexión que creo que es muy importante, René. Por favor. Que es con lo que empezamos. Para mí fue toda una lección la derrota que tuvimos en el 2018. Y como te decía, fue una derrota apabullante. El licenciado Andrés Manuel López Obrador ganó de manera democrática, de una manera contundente. Y eso hay que entenderlo. Y para nosotros, al menos para mí, era muy importante, como decíamos, tomar esta pausa para tomar una reflexión y para entender muchas cosas que era muy importante en ese momento poder entender. Yo hoy te digo que claramente tenemos ideas muy distintas, tenemos ideas de país muy distintas, tenemos ideas en temas torales como el educativo, formas de ver al país de manera totalmente distinta. Yo no comparto la mayoría de los temas que ha planteado este gobierno, ni cómo los ha planteado. Creo que eso es obvio, eso se ve de inmediato, se conoce de inmediato. Yo estoy comprometido y apuesto por un proyecto que es totalmente distinto al del actual gobierno. Sin embargo, y esa es la reflexión que me parece fundamental y que vuelve a tocar el tema del pacto y de las elecciones. Dicho esto, no hay valor más importante para una democracia que, si bien se tiene que debatir muy duro, como me gusta hacerlo, y creo que está constatado manifiesto. Eso, queda manifiesto. Dicho esto, algo fundamental de la democracia es no perdernos el respeto. Y es no perder algo que es fundamental, y es el derecho del otro, aunque piense absolutamente distinto a ti, aunque sus acciones te parezcan reprobables. Siempre, 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 siempre saber que tiene un lugar y que tiene una voz, y que desde ahí se puede construir política en un diálogo y en un debate fuerte, duro, como debe de ser. Pero eso es muy importante. Y por lo mismo, si bien la política en su naturaleza lleva a la polarización, también es parte de la responsabilidad de quienes estamos en política, no llevemos al extremo la polarización. Que si bien hay que hablarnos fuerte, que si bien hay que debatir con fuerza, que si bien hay que vernos a la cara y debatir y decir lo que pensamos, también está en nuestra responsabilidad no ir a la ofensa pública. No cruzar esas líneas, porque entonces lo que se empieza a debilitar es el debate público, que debe de ser fuerte, vibrante, debe darse con todo. Pero no, yo no creo, y esa es una de las reflexiones de este tiempo, que debamos de romper esas barreras. Entonces lo que te diría es, las diferencias están muy claras, podemos ahondar en ellas, de eso se trata la campaña. Yo tengo muchas ganas de hablar de lo que yo veo y dónde están las diferencias, de lo que veo con este gobierno y de sus resultados. Pero ¿sabes qué, René? Siempre hablando duro, fuerte, con todo, pero con respeto. Respeto, has dicho respeto y reconocimiento del contrario. Ahora, yo no quería hablar de educación contigo porque veo que todas las entrevistas se han corrido por ahí. De hecho, los estudios que llevaste a cabo y las clases que diste sobre el particular fueron sobre educación. Puedo suponer que te vas a especializar en la política educativa o en la política política. Mira, yo lo que quiero es tener una participación pues en el mayor punto de mis capacidades en la construcción de la vida pública del país. Sí, tienes varias capacidades. En este sentido republicano, de poder estar en el debate con el objetivo de construir instituciones para la libertad. Uno de esos espacios centrales, porque me parece que es uno de los temas centrales para construir libertad y futuro en este país, es la educación. Entonces, sin lugar a dudas,
va a ser uno de los principales temas. Uno de los principales, pero no el único. Así es. Creo que hay varios temas en los que tengo mucho interés de participar. La política está en muchos temas, la construcción de instituciones para la libertad está en la educación, pero está también en otros ámbitos, en otros temas donde también estaré participando, René. Pues te aprecio mucho la disposición para estar aquí. Al contrario, en Entredichos. encantado. Muchas gracias. No, hombre. Gracias por la invitación, Por el René. contrario. Gracias. Por el contrario, y desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.